Buenos días, buenas tardes o buenas noches a todos. Y bienvenidos un día más al canal de Arlequina Lunática. Hoy estoy aquí para haceros una pregunta muy importante. ¿Vosotros os habéis preguntado si esas películas de terror que tanto os gustan han salido de la imaginación de alguien o fueron sacados de historias reales? Bueno, si os habéis hecho alguna vez esa pregunta, pero no habéis tenido el tiempo o el valor de descubrir si ese personaje que tanto os gusta fue sacado de la mente de alguien o no, hoy puede que os despeje un poco esa incógnita. Hoy os traigo una historia bastante interesante a mi modo de ver. Y espero que a vosotros también os guste. Esta es la historia del muñeco Robert. Sí, muñeco Robert. Es su aterradora historia, la aterradora historia de Robert, el muñeco diabólico que inspiró la película de Chucky. Por cierto, os quiero decir que si queréis ver este muñeco, se dice que permanece en el museo de la localidad norteamericana de Key West y que si intentas tomarle una fotografía, has de pedirle permiso, porque si no, te embrujará. Una vez dicho esto, también me gustaría decir, antes de contaros su historia, que si por casualidad algún nombre no lo pronuncio bien, perdonadme. Pero bueno, mi pronunciación en inglés es bastante mala. Bueno, ahora vamos con la leyenda y aparte estaréis viendo ahí de fondo un muñeco. Ese es Robert y esta historia es suya. Su leyenda cuenta que en el año 1896, Robert Eugene Otto, un pequeño niño que vivía junto a sus padres en una casa de la localidad de Key West, Florida, Estados Unidos, recibió un regalo que le hizo una criada de la servidumbre. Un muñeco de 3 pies de altura, relleno con paja, cosido con alambre y vestido con un traje blanco de marinero. El niño, a quien sus padres llamaban simplemente Gene, bautizó de inmediato al muñeco con su propio nombre. Lo llamó Robert. Lo que el pequeño niño y sus padres no sabían era que el personal de la servidumbre, criados negros traídos de las islas de las Bahamas, eran practicantes de vudú y magia negra, cosa habitual en algunas comunidades caribeñas, y que el muñeco no era tan inocente como aparentaba. Como sea que fuere, desde el primer momento el niño se encariñó demasiado con el muñeco. Hablaba con él y procuraba no separarse de él en ningún momento. Pero los padres de Gene, que pensaban que Robert era una especie de amigo imaginario, comenzaron a preocuparse cuando comenzaron a escuchar a su hijo hablando con alguien más, mientras se encontraba encerrado solo en su habitación, como si alguien aparte de él se encontrara en ese lugar. Al mismo tiempo, los vecinos afirmaban que cuando la familia Otto salía de la casa, veían al muñeco asomándose por las ventanas de la casa, como si el juguete hubiera comenzado a moverse por sí solo. Para empeorar las cosas, el niño comenzó a experimentar aterradoras pesadillas al tiempo que les contaba a sus padres que Robert había comenzado a moverse por su cuenta propia. En una ocasión, mientras el niño dormía, se escuchó un gran estruendo. Cuando sus padres fueron a verlo, encontraron la mayoría de los muebles del cuarto de su hijo volcados y al muñeco tirado al pie de su cama. Cuando le preguntaron a su hijo por qué había hecho tal cosa, este les respondió llorando: No fui yo, fue Robert. Sospechando que algo extraño pasaba con el muñeco, los padres del niño decidieron sacar el juguete del cuarto del chico,
y dejarlo tirado en un rincón del ático de la casa. No quisieron tirarlo a la basura, pues su hijo se había encariñado tanto con él que les daba pena. Con el tiempo, Robert quedó arrinconado en ese lugar, cubriéndose de polvo, olvidado. Años más tarde, muertos los padres de Gene, este, convertido en un pintor, recibió como herencia la casa donde había pasado su infancia. Así que decidió mudarse a su nuevo hogar en compañía de su flamante esposa. Quería aprovechar el amplio espacio de su antiguo hogar para poder pintar sin problemas y, sobre todo, darle un adecuado uso al bello mirador de la casa, una bella torre de madera de 3 pisos. No pasó mucho tiempo cuando Gene descubrió en el ático a Robert, su olvidado compañero de juegos. De inmediato lo rescató del polvo y lo instaló en el mirador. A partir de ese momento, el estrecho vínculo que había entre el ahora adulto y su muñeco volvió a hacerse presente, lo que provocó un clima extraño y ominoso en la casa. A partir de ese momento se reanudaron los reportes de sucesos sobrenaturales protagonizados por el muñeco. La esposa de Gene afirmaba espantada que la expresión del rostro del muñeco cambiaba a veces, como si de repente hubiera comenzado a experimentar emociones. Algunos vecinos, por su parte, comentaban que habían visto a Robert desplazarse por la casa, y los niños de las escuelas cercanas evitaban pasar frente a la casa de los Otto, pues afirmaban que Robert se agazapaba detrás de las ventanas del mirador mientras los espiaba. Gene y su esposa, de hecho, dejaron de recibir visitas porque ya nadie quería visitarlos por temor a toparse con el escalofriante muñeco. Cansado de las travesuras de Robert, Gene decidió devolver a su viejo amigo de la infancia al ático, aunque la gente que visitaba el matrimonio afirmaba que a veces se escuchaban pasos en los cuartos del piso de arriba e incluso algunas inexplicables risas que se escuchaban en ciertas partes de la residencia. Gene Otto murió en 1972 y su esposa vendió rápidamente la casa. Robert quedó olvidado de nuevo en el ático hasta que una nueva familia se instaló en la casa y Robert fue descubierto por la hija de aquella familia. La pequeña, una niña de 10 años, se emocionó mucho cuando encontró e inmediatamente lo bajó a su habitación junto con los demás muñecos. Sin embargo, al parecer, la niña no pareció simpatizarle a Robert, que parecía extrañar a su antiguo dueño. La niña comenzó a gritar de terror por las noches, alegando a sus padres que el muñeco, que había sido puesto sobre la cama junto a unas muñecas, trataba de matarla. El muñeco Robert finalmente fue sacado de la casa de la familia Otto y trasladado al Martello Gallery Key West Art and Historical Museum. Ya os digo que perdonad si no lo he pronunciado bien. Lugar donde se encuentra en la actualidad. Todavía abraza su león de peluche y viste su traje blanco de marinero, pero sigue dando de qué hablar. Algunos trabajadores del museo afirman que en el mes de octubre el muñeco se vuelve más activo de lo habitual y por las noches se pueden oír golpeteos contra el vidrio de la recámara transparente donde se encuentra. Y no solo eso, pues a veces el muñeco aparece recargado levemente sobre la vitrina de exhibición, como si se hubiera movido por sí solo. Lo más curioso, en todo este caso, es que se comenta que al fotografiarlo o grabarlo en un vídeo, las cámaras dejan de funcionar o bien las fotos aparecen borrosas o defectuosas. Los encargados del museo y la misma leyenda que rodea al muñeco de Robert afirma que los visitantes deben pedirle permiso si quieren sacarle una foto, pues de lo contrario una posible maldición podría recaer sobre estos.
Se comenta de hecho que la gran cantidad de cartas y fotografías que pueden verse pegadas en las paredes del cuarto donde se encuentra Robert son solicitudes de gente que lo fotografió sin permiso y que le rogan que les levante la maldición que parece haber caído sobre ellos. Estos extraños sucesos inspiraron la película del muñeco diabólico. Espero que os haya gustado. Me gustaría pediros que abajo en los comentarios me pongáis pues esos personajes que os gustan de películas de terror y que os gustaría saber si han salido simplemente de la mente de alguien o están basados en algún hecho real o en alguna leyenda, etcétera, etcétera, etcétera. Acabáis de conocer el hecho, esa leyenda, ese hecho del cual el muñeco diabólico Chucky fue creado. Si queréis saber sobre otros personajes como Freddy Krueger o alguna de esas películas que os hayan gustado, simplemente decírmelo y buscaré si están basadas en algún hecho real y si es así os contaré en cuál. Una vez dicho esto, como siempre quiero daros las gracias por estar ahí, de verdad muchísimas gracias. Voy a actualizar 3 veces por semana el canal de momento, ¿vale? Porque es que aún estoy muy agobiada, por decirlo de alguna forma, y espero que por lo menos así pues el canal vuelva a tener movimiento. Y nada, deciros que muchas gracias, de verdad, y nos veremos muy pronto. Hasta la próxima.